Nueva app. Actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TVC va con vos. Realmente, tanto así como novedad, muy poca. Los que vivimos el huracán Mitch, porque del FIFI no me acuerdo, aunque ya existía, pero no lo recuerdo, pero sí lo que vivimos con el huracán Mitch, realmente fue toda una experiencia. Y le cuento, y les comento, en La Ceiba, cuando estaba estudiando en el Curla, también me tocó salir cuando nos tocó salir con el cangrejal a la cintura. O sea que ya hemos vivido varias experiencias con esto de los huracanes. Entonces, realmente lo que hemos vivido con ETA, con Iota, ha sido una réplica de lo que pasó y que no hemos aprendido las lecciones. Una réplica de lo que pasó y que no hemos aprendido las lecciones. En su opinión, ¿qué fue lo que ocurrió, ingeniero? Bueno, voy a hacer una explicación, trataré de hacerlo lo más breve, como lo hago con mis estudiantes en la universidad. Y algo que nosotros pues publicamos hace algunos días en redes sociales, justamente, y lo haré con un esquema, licenciado Melgar, porque muchas personas no ven las redes sociales. Entonces, voy a explicarlo acá. Cuando nosotros hablamos de qué es lo que pasa, me voy a referir acá. Esto es una ladera, ¿cierto? Esto es una ladera. Este es el río donde termina la ladera. Y acá es donde se construyen las ciudades, que son los valles. ¿Sí? Acá están los edificios, están las fábricas, etcétera, etcétera. Todas las ciudades están ubicadas en la parte de los valles, ¿cierto? Acá en la ladera nosotros encontramos el bosque, ¿qué? Muchos árboles, coníferas, hoja ancha o latifoliados y todo lo que podemos encontrar en la parte de las laderas, de las montañas. Pero ¿qué ocurre? Cuando interviene el hombre, cuando intervenimos nosotros, como está ocurriendo en la zona de la biosfera del Río Plátano, es impresionante, le comento, hay una destrucción masiva de lo que está pasando allá y que no se ve, o sea, no trasciende. Y están allá los militares resguardando, pero realmente muy poco se puede hacer con los recursos que están ahí disponibles para la dimensión de lo que hay. Pero ¿qué es lo que pasa? Y lo explico de esta manera particularmente para la gente de la ciudad, no tanto para la gente del campo, porque la gente en el campo entiende y sabe lo que está viviendo y lo que está pasando, pero en la ciudad no lo sabemos a veces, porque vivimos embuidos en otras cosas, en la política, en la farándula, y muchas veces nada que ver con lo que está pasando allá en el campo. Entonces, resulta que acá, en las zonas de ladera, ¿qué es lo que tenemos? La intervención del hombre a través de ¿qué? A través de ganadería, a través de agricultura. La frontera agrícola se está expandiendo de una manera impresionante, impresionante lo que está pasando. Cuando nosotros tenemos la vegetación, y lo hago de esta forma, para explicarlo, voy a recordar a mis maestros de conservación de suelos en la universidad. ¿Qué es lo que ocurre? Lo esquematizo de esta forma. La gota de lluvia viene, impacta en el suelo y es como una explosión donde salen las partículas de suelo. Para poder entender todo esto, voy a partir de aquí. Esa gota de lluvia impacta cuando el suelo está desnudo, pero cuando tenemos árboles, esa gota de lluvia impacta en los árboles, los que sirven como amortiguadores y después cae levemente o más suave. No es lo mismo cientos de metros o miles de metros la caída de esa gota a que caiga de 5, 10, 15 metros. Entonces, cuando hay árboles, esa gota de lluvia no impacta directamente en el suelo. Por lo tanto,
no va a provocar lo que sí provoca esa gota de lluvia cuando el suelo está desprotegido. Entonces, impacta en ese suelo, desprende las partículas y esas son las que después son arrastradas por la escorrentía. Cuando hay árboles, no. Cuando hay árboles, cae y el agua drena, usualmente limpia, a las fuentes de agua, ¿sí? A los ríos, a las quebradas. Entonces, aumentan su caudal cuando hay árboles, cuando hay vegetación, pero no provocan inundaciones. En cambio, en este caso, sí. ¿Y qué va pasando? En la medida que se va desprendiendo la vegetación, por diferentes razones, ganadería extensiva, agricultura migratoria, deforestación por aprovechamiento de la madera, legal o ilegal, o sea, da lo mismo, porque los legales no hacen reforestación, simplemente dicen planes de manejo, pero que no realmente no se aplican, al decir por la tasa de deforestación que tenemos en el país. Bien, cuando nosotros tenemos entonces ese suelo que está desprendiéndose de la montaña, de la ladera, del cerro, viene a caer a los ríos. ¿Y qué ocurre? Todo ese suelo se va sedimentando. Lo que nosotros vemos ahora es, y cada vez que llueve, los ríos se vuelven achocolatados, decimos nosotros. La cantidad de partículas suspendidas en el agua. Todo eso se va acumulando en el cauce del río. Y les comento, Mitch en la Universidad Nacional de Agricultura nos dejó una capa de sedimento en una parte de la universidad superior a los 2 metros. Eso fue lo que nos dejó el Mitch en una parte de cultivos en la universidad. De todo eso se va acumulando en el fondo del río, de la quebrada, y ya no la tenemos a 10, 15 metros, lo que ha pasado en los ríos, en todos los ríos de nuestro país, porque no hay una microcuenca que esté realmente protegida. Se acumula ese sedimento, vuelve a llover, cada vez que llueve se va acumulando más. ¿Qué pasa? Llega el momento donde nos viene un volumen de agua tan grande como el de Iota, como el de Eta, tormenta 16, porque se nos ha olvidado, y ya el río no pasa abajo, sino que viene arriba. Con poca agua, este río termina inundando, llenando los valles, las ciudades, bueno, porque ahora el caso del Valle de Sula está totalmente o casi completamente poblado y entonces provoca esas inundaciones. Eso, para poder hablarlo en español y para que lo entienda la gente que vive en la ciudad, de qué es lo que está pasando, porque nos vemos acá las casas llenas de lodo, las calles llenas de lodo, pero ese lodo que vemos acá, ese limo, esa arcilla, esa arena, todo ese material viene de esta parte de arriba que también el productor está perdiendo y que ha costado cientos, miles de años llegar a formar ese suelo en la ladera y que acá nos está causando problemas. Eso es parte, hablándolo en español criollo, del por qué estamos teniendo estos problemas a nivel de nuestras ciudades, particularmente el Valle de Sula, lo que ocurre en Choluteca, lo que se vive en cada uno de los lugares donde ahora, con poca lluvia, estamos terminando inundados. Ingeniero Mercadal, ¿y qué le dice usted, por ejemplo, a la población? Tuve la oportunidad de estar en la Celio González, de conversar con algunos de sus habitantes que estaban, después de que pasó la lluvia, limpiando un poco todo el lodo que se había acumulado en sus casas. Y también estuve en la colonia Planeta. Yo estuve ahí personalmente, hablé con ellos y me decían, mire Edgardo, esto nunca había pasado. Cuando el Mitch no ocurrió, me decían, no esperábamos que esto iba a llegar a este nivel, que íbamos a tener esta crecida tan rápida, tan repentina y la velocidad también de la corriente. ¿Qué le dice usted a estas personas y qué explicación nos puede dar ante eso, ingeniero? Bueno, primero que eso será
más repetitivo. Si antes ocurría cada 20 años o cada vez que llovía un poco más fuerte, ahora eso va a ser más frecuente. O sea, con cada lluvia tendrán que esperar, con cada lluvia fuerte tendrán que esperar que eso ocurra con mayor rapidez, por justamente lo que explicaba. Ya los ríos están asolvados, que es el término técnico, se han llenado de sedimento y no tienen capacidad para poder drenar toda esa cantidad de agua dentro de los cauces originales de los ríos. ¿Qué tenemos que hacer? Esa es la pregunta del millón. Y voy a hablarlo así. Primero, escuchar a los que saben, apoyarse de los que saben, por el amor de Dios. En el país tenemos expertos de diferente índole. Hay que escucharlos, hay que tomarlos en cuenta. No porque no tienen un color político o la bandera política. No, hay que escucharlos sin importar eso, porque lo que importa es el país. Entonces hay que escuchar a los que saben, los que manejan la ciencia, los que tienen el conocimiento para tomar decisiones. Mira, aquí se le han hecho daños terribles a la ciencia, a la educación, cuando se colocan personas que no tienen las competencias en cargos que definitivamente ameritan a profesionales de altísimo nivel y que sí los tenemos en el país. Y hay muchos ejemplos ya. Y eso, mire, la juventud ha perdido interés en la educación porque dice, ¿y entonces de qué sirve prepararse? ¿De qué sirve formarse? Si eso no tiene mayor validez. Pero bueno, escuchemos entonces, tomemos en cuenta a los que saben, profesionales de diferentes áreas. El otro aspecto, que la gente de las ciudades esté más consciente de lo que está viviendo el campesino allá en la comunidad, en el cerro, en la montaña. ¿Para qué? ¿Qué ocurre? Cuando la gente en el pueblo protesta porque le están talando el bosque, porque se le va a secar la fuente de agua y se toman una carretera, lo que decimos los de la ciudad, estos tales por cuales solo para atrasar sirven, y lo que están haciendo ellos indirectamente es protegiendo a la gente de la ciudad. Nos quedamos sin agua. Ahí está la capital, el ejemplo de Tegucigalpa. En el verano no hay agua. Ocurre por lo que está pasando en esta parte de arriba, por el amor de Dios. Hay que entender eso. Hay que pedirle a las autoridades que destinen los recursos necesarios y adecuados a las instituciones que deben trabajar con los agricultores allá arriba. Esto es algo integral, licenciado Melgar. No se trata aquí de que solo la gente de allá del Valle de Sula esté preocupada. Tenemos que estar preocupados todos, porque los problemas de inundación los tenemos en Olancho, los tenemos en El Paraíso, los tenemos en Choluteca, los tenemos allá en Occidente, en la costa norte, pues que ya lo sabemos, ¿no? Lo que está pasando. Entonces, la gente no se preocupe solo por lo que ya se le metió el agua en la casa, que se preocupe por lo que está pasando allá por parte de los productores. Allá es donde hay que trabajar fuertemente, además de los trabajos que se tienen que hacer en el desasolve de los ríos, en el dragado de los ríos, en la construcción de las represas. Más de 40 años de estar soñando con esas represas, que se tomen decisiones. Uno de los grandes problemas que tenemos en el país es la tasa de cambio. Nuestra tasa de cambio es muy baja. Y no me refiero a la moneda, sino me refiero a la manera de pensar. Ingeniero, y todo estos años se ha invertido una enorme cantidad de dinero en obras de mitigación para evitar las inundaciones, para evitar evidentemente lo que ocurrió. Hemos escuchado hablar de bordos aquí, que bordos allá, que el canal acá, que el canal allá, y evidentemente eso ha fracasado. ¿Por qué? Va a fracasar siempre, siempre que no se atienda la raíz del problema. Ejemplo, una persona con cáncer la quieren tratar con una aspirina. O sea, no pueden hacer eso, por el amor de Dios. O sea, ya tenemos el problema ahí en el Valle de Sula. ¿Qué va a hacer? Están hablando de ordenamiento territorial y todo eso. Pregunto, ¿van a sacar a toda la gente del Valle de Sula para otro lugar? No se puede hacer eso. O sea, no es posible cuando nosotros
En la clase de proyectos hablamos de formulación de proyectos, tenemos diferentes opciones, opción A, B y C, y vemos lo que tiene cada una, ventajas, desventajas, viabilidad y todo, factibilidad y todo eso. Nos damos cuenta, eso no es posible, no lo vamos a poder hacer, no vamos a poder sacar toda la gente y dejar todas esas construcciones allí. Hay que proceder entonces a tomar acciones. Y decían, primero, el dragado de los ríos, cueste lo que cueste, se tiene que hacer. Eso es algo obligatorio, esa es una materia que tenemos que aprobar. Hay que hacer ese trabajo de dragado. No solo basta en ir y colocarle los bordos, no, se van a volver a rebalsar y se va a volver a llenar el vaso y a derramar el vaso. Hay que trabajar en eso. Decía, el tema de las represas, hay que trabajar en eso. La reforestación natural y la reforestación humana. Hay que hacer ese trabajo de recuperación de la masa boscosa. Ya hay suficientes ejemplos en el mundo exitosos de que eso funciona. Y hay ejemplos desastrosos como el caso de Haití. Y nosotros vamos por el mismo camino. Estamos llegando a las mismas condiciones de Haití en términos de deforestación y el impacto, el efecto de la deforestación en las comunidades, en la pesca, en la producción. Entonces es importante eso. Y lo otro, trabajar con los campesinos. Mire, aquí desbarataron el sistema de extensión en el país. Tenemos productores que tienen 30 años y nunca han recibido una charla, porque aquí hace más de 30 años la extensión en el país desapareció. Y es necesario recuperar eso. Ingeniero, ¿qué lección nos deja esto que acaba de ocurrir? Que tenemos que ver más allá de los intereses políticos, los intereses del país. Así tenemos que hacerlo y tenemos que hablarlo, aunque a algunas personas no les guste. Y mencionamos ejemplos. Las Fuerzas Armadas maneja un programa de agricultura, cuando en el país tenemos cantidad de profesionales de las ciencias agrícolas capaces de poder desarrollar procesos de transformación del agro nacional. No se trata solo de enseñarle al productor o de llevarle maíz, fertilizante y siémbrelo y coseche. No, es mucho más que eso. Es desarrollo integral, es agricultura inteligente, es manejo seguro de plaguicidas, uso racional de pesticidas. Es enseñarle a la gente de nuevo a que tenemos que volver al campo a producir de manera segura para que la gente en la ciudad esté mucho más segura. Necesitamos trabajar en todo eso porque es necesario que como país nos integremos, pero que se tomen en cuenta a los que saben. Sin duda alguna. Ingeniero, muchas gracias por su participación esta noche en el programa. Un verdadero placer, un gusto compartir con toda su audiencia y de nuevo, igual, la academia debe de jugar un papel muy importante en la toma de decisiones en el país. Por favor, que las tomen en cuenta. Así es. Muchas gracias. Ingeniero Norman Leonel Mercadal es ingeniero agrónomo, catedrático de la Universidad Nacional de Agricultura UNAG en Catacama, Olancho. Vamos a un corte comercial, ya volvemos. Estás viendo